Buenas noches. La doctora Rosa Casafont, autora de Viaje a tu cerebro, a la que tuve la suerte de conocer en 2014 y coincidir nuevamente con ella en 2015, se formó en neurociencia y es creadora del método TABIT, orientado a la reestructuración cognitiva y la gestión emocional y de comportamiento. Este método pretende utilizar nuestra capacidad plástica cerebral y orientarla hacia un cambio cognitivo, emocional y de comportamiento más saludables, para lo cual es fundamental conocernos desde un punto de vista neurobiológico y anatómico estructural. Conocer nuestro estilo tanto de afrontamiento emocional como de pensamiento. Recuerda en parte al EMDR. Hay una frase dentro de su libro Viaje a tu cerebro que dice: el hecho de que no sepamos explicar una sensación de peligro no significa que debamos ignorarla. Según hallazgos realizados por el equipo del profesor de psicología en la Universidad de Bolonia, Alessio Avenanti, existe una capacidad empática somática. Al visualizar el dolor ajeno, se producen alteraciones musculares de la misma zona en el observador, además de las emocionales y cognitivas. La verdad es que el cerebro o su estudio me apasiona y es la clave para entender muchas de las ataduras, obsesiones o enganches hacia el perpetrador de abuso cuando interfieren esas químicas cerebrales, esos químicos cerebrales que actúan como la más potente de las drogas. La teoría de las emociones de la psicóloga y neurocientífica Lisa Feldman Barrett está impulsando una profunda comprensión de la mente y el cerebro, dando nuevas claves sobre el significado del ser. En su libro La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, nos dice que el cerebro del bebé debe aprender y actualizar continuamente sus conceptos en un entorno cambiante. A diferencia del cerebro de un adulto, el de un bebé no predice bien. Debe aprender sobre el mundo a partir de inputs sensoriales. Un input es la entrada de información en el sistema cognitivo. Los bebés absorben el input sensorial que hay a su alrededor y aprenden y aprenden y aprenden. Cuando ese aprendizaje surge dentro de una familia con uno o los dos progenitores con personalidad psicópata integrada, en ocasiones esos aprendizajes dañinos son incapaces de reconocerse y dejan muchas secuelas con marcas emocionales. Hay una anulación de la identidad y un daño a la autoestima. Cuando la víctima reconoce el rol que le ha tocado vivir y el que sus progenitores han ejercido sobre ella, necesitará un apoyo que le ayude a enfrentar las heridas profundas e inseguridades que su madre o padre o ambos han arraigado en ella. Algunos profesionales de la psicología, expertos en la psicopatía, hablan no de codependencia de la víctima, sino de dependencia, explicando el porqué de la incorrecta utilización del término codependiente. El victimario ha creado una dependencia al activar con su comportamiento esos químicos cerebrales que crean esa adicción al perpetrador, como comenté con anterioridad. Esto que comento es para introducir el tema del refuerzo intermitente. Este funciona creando esa adicción en el tiempo por medio de la activación de nuestros circuitos de recompensa. En una relación con psicópatas integrados, narcisistas perversos, malignos o encubiertos, casi siempre se utiliza el refuerzo intermitente, mezclando afectos y abusos. Esa utilización del refuerzo, unida a los efectos del trauma, es la que genera la adicción hacia el ser, hacia ese ser perverso. Esto se debe a la alteración de los circuitos de recompensa del cerebro a un nivel bioquímico. Hablamos precisamente de la dopamina, un neurotransmisor que se convierte en la gasolina de la ecuación. El refuerzo intermitente es utilizado para fortalecer el vínculo traumático. La víctima busca la validación del victimario
para su supervivencia, para sanar de las incertidumbres que crea el refuerzo intermitente. Es necesario tener la certeza de que se trata de un abuso, porque lo es, y muy perjudicial para la salud tanto emocional como mental de la víctima. Lo bueno de informarse es poder identificar los patrones de este tipo de conductas e interrumpirlas. Cuando hablamos de refuerzo intermitente en el núcleo familiar, nos encontramos con esos progenitores que deben ser la figura, el modelo de apego seguro para los hijos inocentes, ingenuos, y por el contrario, son seres a los que no les importan nada el resto de personas, a las que cosifican. Y esos rasgos de inocencia e ingenuidad son los preferidos por los psicópatas, que ven un alto potencial de parasitación, como escribe el doctor Piñuel. También hay psicópatas integrados hijos y progenitores víctimas, pero en estos vídeos me centro, como sabéis, en los hijos como víctimas. Las víctimas normalizan el conjunto amor-castigo. La bofetada, las nalgadas, las palizas en algunos casos, antiguamente el cinturón con el que se daban cintazos, que eran eje en la educación de muchas familias, o de maestros en los colegios. Pues ese refrán que dice la letra con sangre entra. Recuerdo a una maestra que cogía por el pelo a una alumna y chocaba su cabeza contra la cabeza de otra alumna. Eso sí, solo recuerdo que se lo hiciese siempre a 2 alumnas. Mi cabeza no recuerda que se lo hiciera a nadie más, quizá porque una era la mía. Siguiendo con la familia, por eso en la edad adulta, muchas personas tienen ese recuerdo incrustado en su cerebro y asocian el amor con dolor, como algo normalizado. Otro refrán que dice: quien bien te quiere te hará llorar. Y por ello caen una y otra vez en ese tipo de relaciones abusivas. ¿Qué le ocurre a las víctimas cuando logran salir de este tipo de relaciones, o incluso antes, que se encuentran con lo que se conoce como monos voladores, que son una fuente de información para el psiconarci? Son aliados que defienden a las personas tóxicas por interés o por desconocimiento de la realidad que solo padece la víctima. Muchos no saben que lo son, no son conscientes de la manipulación de los psicópatas integrados o narcisistas malignos encubiertos. Los monos voladores son facilitadores que hacen el trabajo sucio que el psicópata, mediante manipulación, quiere que realicen. Estos suelen servirle al abusador para la campaña de difamación que ha ido tejiendo en contra de la víctima, mucho antes de que ésta sea abandonada o ella deje al victimario. Habrá mentido para dejarle mal y en evidencia, y los monos voladores pueden estar en amistades, familia, en el trabajo. El fin es destruir, enloquecer, culpabilizar a la víctima, mentir sobre ella, poner a hijos y familia en contra, incluso desacreditar en el trabajo si es el caso. Los monos voladores llevarán rumores, servirán de espías, y algunos creerán lo que el psicópata invente sobre la víctima, si son ingenuos y confían en la verdad del psicópata. Y otros más perversos o cínicos que, sabiendo o intuyendo las falsedades de este, pues le siguen el juego, para, si se tercia, sacar provecho. Unos u otros pueden acabar siendo suministros de combustible del victimario. En la familia de progenitores psicópatas integrados, los monos voladores pasan a ser en ocasiones los propios hijos, en el caso de varios, donde a uno se le da el papel de chivo expiatorio, hablaré más adelante, a otro el de niño de oro, y él o los que quedan, ahí como en un limbo, pueden ser utilizados en ese papel, enfrentando a los hermanos entre sí y utilizando en contra del chivo expiatorio a los otros como fuente tóxica para sacar combustible con el dolor y abuso de este. Pues si alguno se pone del lado de la víctima en ese sistema familiar, corre el riesgo de sufrir lo mismo.
Se pueden generar situaciones de celos, los hermanos tóxicos erosionan la autoestima. Esa toxicidad puede estar generada por la retorcida mente del progenitor o progenitores psicópatas para que haya ese enfrentamiento. Cuando el niño pequeño no tiene capacidad de poder poner límites, en parte debido a la falta de autoestima, viven esa incapacidad como si fuera una virtud, engañándose a sí mismos. ¿Conseguiste escapar de una familia cero? Nos vemos la próxima semana.